embarazada llamada Ana, que se encontraba en una situación desesperada. Temiendo por su vida y la de su futuro hijo, Ana decidió huir de su hogar en busca de un lugar seguro. Después de días de viaje, llegó a un puerto donde vio un cajero que estaba a punto de zarpar. Sin pensarlo dos veces, se escondió en un contenedor marítimo que estaba siendo cargado en el barco. Ana estaba agradecida de haber encontrado refugio en el contenedor, pero su viaje estaba lejos de ser tranquilo. A medida que el carguero avanzaba por el océano, una violenta tormenta se desató. Las olas golpeaban el barco con fuerza, sacudiéndolo de lado a lado. El viento aullaba como un lobo hambriento mientras la lluvia azotaba el contenedor. Dentro del contenedor, Ana se aferraba a lo que podía mientras las sacudidas eran cada vez más intensas. Los objetos se movían descontroladamente a su alrededor, chocando contra las paredes del contenedor. Ana luchaba por mantenerse en pie en medio del caos. En un momento, una ola monstruosa se abalanzó sobre el barco, golpeándolo con fuerza devastadora. El contenedor se soltó de su posición y fue arrojado por la borda, girando y cayendo en el agua como una ficha en un juego de azar. Dentro del contenedor, Ana se encontraba en un tumulto acuático. El agua se filtraba a través de las juntas y el contenedor se llenó rápidamente. Ana buscaba desesperadamente algo para flotar mientras el contenedor se hundía lentamente en el océano embravecido. Sus pulmones comenzaron a arder por la falta de aire. Pero en medio de la oscuridad y el caos, Ana encontró una pequeña tabla de madera que había sido arrastrada junto con ella. Se aferró a ella con todas sus fuerzas, luchando por mantenerse a flote en las aguas turbulentas. Cada ola era un desafío. Cada bocanada de aire era una victoria en medio de la tormenta. Sentada en la pequeña tabla de madera, Ana sentía un intenso dolor en su vientre. Cada ola que golpeaba parecía aumentar la intensidad del dolor y tenía miedo de que su bebé estuviera en peligro. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro mientras luchaba contra el dolor y el miedo. Después de horas a la deriva en medio del océano, finalmente divisó una isla en la distancia. La esperanza se encendió en su corazón. Con todas sus fuerzas, remó hacia la costa, pero su cuerpo estaba debilitado por la tormenta y la lucha por la supervivencia. Finalmente, llegó a la orilla, exhausta y herida. Fue entonces cuando un grupo de isleños la encontró. La llevaron a su aldea y, al ver su estado desesperado, llamaron a un médico local. Ana estaba bastante herida por la experiencia en el océano, pero el médico hizo todo lo posible para cuidar de ella y de su bebé por nacer. Mientras se recuperaba en la isla, Ana reflexionaba sobre su viaje y lo afortunada que había sido de sobrevivir. Había enfrentado una tormenta feroz, la incertidumbre y el dolor, pero finalmente encontró ayuda en un lugar inesperado. Se dio cuenta de que la vida a menudo nos pone a prueba de maneras que no podemos anticipar, pero también nos muestra la bondad y la compasión de los demás cuando más lo necesitamos. La parábola de esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros y dolorosos de la vida, la esperanza y la ayuda pueden aparecer cuando menos los esperamos. Ana, a pesar de todas las adversidades, encontró apoyo y amor en la isla, lo que la llevó a entender que a veces, en medio de la tormenta, también podemos encontrar refugio y sanación en lugares insospechados. Espero que hayas disfrutado de esta historia y reflexión. Si te ha conmovido y deseas recibir más historias inspiradas y reflexiones para tu enriquecimiento personal, te animo a suscribirte a nuestra plataforma. Estamos comprometidos en ofrecerte contenido que te haga reflexionar, aprender y crecer.
Suscríbete, es fácil y te asegura no perderte ninguna de nuestras futuras entregas. Juntos podemos explorar más historias cautivadoras y extraer valiosas lecciones de vida de ellas. Únete a nuestra comunidad y prepárate para recibir inspiración en cada historia que compartamos. Suscríbete hoy mismo.